juntos o no. Che, Pardo, tenés la cámara prendida, por las dudas. Lo sé, lo sé. Esto es algo nunca antes visto, Es que ahora es un obrero como todos los demás, entonces tiene pinta de obrero. No, ahora estoy trabajando de carpintero en mi casa y en muchas clases pongo... Claro, es la realidad que les toca mucho, sí. Nosotros lamentablemente tenemos que prender, pues yo también estaría haciendo otra cosa. Che, igual acá está granizando. No, eso no está bien, Paulina, o sea, basta. Esa es la casita de Tarzán. ¿Le acabas de decir Tarzán a tu novia? Sí, tremendo. Creo que hacen 28 o 30 grados, posta, les digo, no saben el calor que hace. Está muy fuerte. No quedó grabado lo de la casita porque justo le di pausa. Después tengo que editar, esto es un problema con ustedes. Eso está grabado también. No, eso no está. Igual edito todo, así que no sea un Qué problema. inteligente. Sí. Así que bueno, como yo sé que ustedes no leyeron nada, ni todas estas cuestiones que pasan siempre, porque la vida es así, y bueno. Sí, vamos a ver un cachito, después lo voy a pasar el material igualmente, sobre la filosofía latinoamericana en los inicios del siglo XX. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la clase pasada había hablado Dulce del tema de la influencia por ahí del vitalismo, de Nietzsche y demás? ¿Sí? Habló después del tema de la posverdad, que ya es algo más contemporáneo, algo más nuestro, pero que va hundiendo sus raíces en otra visión o en otro campo también. Entonces, a la hora de ver esto, se divide como en dos partes, podemos decir. ¿Sí? Pero vamos a empezar por la primera parte. Porque no es que vamos a desarrollar todo, porque es larguísimo. Entonces, ¿para qué? Para ver que acá se intentó desde el inicio, o sea, hacer filosofía, pensar. ¿Sí? O sea, y había diferentes corrientes. Alguna que decía que teníamos que pensar como Europa, otras que debíamos, para poder entrar en la lógica de pensamiento, para que nuestro pensamiento sea correcto, por decirlo de alguna manera. Y otros decían que no, que el hecho de repensar ya era una cuestión muy nuestra, ¿sí? Y entonces es una cuestión totalmente diferente. Entonces vamos a encontrar algo que yo le voy a denominar así, el problema del gato en el horno. ¿Sí? Entonces, digo, si una gata, conocen una gata, ¿sí? El bichito. Entonces, si una gata pare en el horno se hace pan, un horno de pan, imagínense un horno de pan, ¿sí? ¿Qué tiene? Gatitos, ¿cómo le llamamos al producto de ese parto? ¿Gatitos o panes? Es un problema filosófico. ¿Por qué? Porque entonces, si nosotros, la mayoría, somos hijos, nietos o extranjeros, ¿sí? Y que hemos venido de otro lado, hemos nacido en este lugar. Entonces el problema es, ¿somos americanos? O sea, este lugar es el horno de pan, digamos. Entonces, ¿qué somos? O somos gatos o somos panes. ¿Se entiende? Pero, sí, el año pasado, en un momento, cuando en Filosofía de las Ciencias nos habían dado exactamente el mismo ejemplo, o sea, como la misma analogía, lo que pasa es que, a ver, me parece como un poco desafiante a la honestidad intelectual saber que, o sea, el hombre y la conformación del pensamiento y la cultura, o sea, es de carácter dinámico, o sea, no es una cuestión, o sea, si no caemos en un esencialismo, o sea, Bueno, por eso mismo, la clave es desafiar la capacidad intelectual. No, pero me parece poco honesto intelectualmente porque no es comparable. Bueno, pero es un planteo que se hizo. O sea, que decían, somos Sí, no digo que europeos esté mal, o sea, pensando acá, digo que o somos americanos pensando como Europa. ¿Sí? A la hora de decir, bueno, tenemos algo propiamente nuestro. ¿Sí?
o todo lo que tenemos que reeditarlo. Por ejemplo, pensemos a la hora de nuestros planes de estudio solamente. O sea, estudiamos filosofía a partir de Grecia. ¿Se acuerdan lo que decía de Grecia Jonia, lo que decía Dulce en la clase pasada? Bueno, estudiamos filosofía, ¿sí? La antigua, la medieval, la moderna, contemporánea. Ahora nosotros, o sea, nos sumamos a un proyecto europeo, de filosofía, de ciencia, ¿sí? O sea, nosotros podemos decir, por ejemplo, yo escucho a veces decir, no, porque lo que se hace, dice, esto es medieval. Acá en la Argentina algunos dicen, bueno, esto es medieval, esto es oscurantista. Digo, ¿tuvimos oscurantismo? ¿Tuvimos época medieval acá? ¿O somos hijos? ¿O la modernidad para nosotros podríamos considerarla como la edad antigua? ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. Entonces, lo importante es ver el camino que fueron haciendo los pensadores y cómo intentaron posicionarse. Y, o sea, la idea más original, más nuestra, van a ser entre otras, ¿sí? La filosofía de la liberación y demás. ¿Ya? Eso no vamos a llegar hasta ahora, pero vamos a ir acercándonos en principio a esta cuestión. Entonces, el pensamiento filosófico, digamos, va a experimentar un giro, ¿sí? Respecto del siglo XIX. Empieza con otra cuestión. Este cambio se inicia antes de acabar el siglo. Por eso, o sea, el cambio de siglo en 1900, ¿sí? No significa que ahí empezaron a pensar, como pasan con todas las cosas, de una manera diferente. Entonces, un pensador así como representante o representativo del cambio, ¿sí? O de este giro notable, es José Martí. Con ello vamos a tomar conciencia de que va a aparecer un grupo generacional que va a estar en finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Entonces, el problema es cómo llamamos o cómo los ubicamos a estos personajes, ¿sí? Ya que podemos llamarle los últimos, ¿sí? No positivistas, pero los que van superando el positivismo. ¿Por qué? Porque este grupo generacional se desmarca, o sea, deja de lado el positivismo que estaba muy presente, porque ya empieza a decaer toda la concepción positivista y empieza a entender la realidad latinoamericana desde los otros parámetros culturales. Parámetros culturales que va a suscitar, ¿sí? una ruptura, ¿sí? Con lo anterior. Por esto, estos tampoco van a saberse herederos de los pensadores del siglo XIX. Entonces, lo vamos a considerar, por más que están ahí, digamos, a caballo entre un siglo y el otro, vamos a considerarlo como ya pensadores del siglo XX. ¿Sí? Entonces, en esta organización vamos a tener como diversos grupos o generaciones o grupos generacionales, ¿sí? Que según pertenecían a un grupo o a otro, iban pensando, profundizando, siendo herederos o no del grupo anterior. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, esta propuesta, ¿sí? Vamos a hacer referencia a Quesada. ¿Escucharon hablar una vez de Francisco Miró Quesada? Como un queso grande, digamos. Solo vi una calle con ese nombre. ¿Ah, sí? Bueno. Riccieri Frondizi, García, Martínez Gómez, Eduardo Nicol, ¿sí? Pero Frondizi fue presidente. No ese Frondizi. Ah, otro Frondizi. ¿Puede ser que es un revisionista histórico? Sí. Entonces, ¿qué hacen? Estos, Gómez Martínez, ¿sí? Por ejemplo, Miró Quesada escribió un libro, les voy a pasar después, El despertar del proyecto del filosofar latinoamericano. ¿Sí? Él va a hablar ahí de 4 generaciones o grupos que se va a organizar cronológicamente, digamos. Va a tener el grupo de los patriarcas, ¿sí? De los forjadores, también
denominado así como generación intermedia, generación joven, y por último, la generación de los universitarios. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Perdón, al principio se trabó un poco y no terminé de entender qué fue lo que dijo antes de introducir los grupos. Bueno, él cita un libro, o sea, no él cita, él escribe un libro, que yo les voy a pasar, eso le decía, que es El despertar y proyecto del filosofar latinoamericano. ¿Sí? Y de ahí empieza a dividir los grupos en generacionales, digamos, 4 grupos generacionales. ¿Sí? El grupo de los patriarcas, de los forjadores, también denominada generación intermedia, el grupo joven y por último la generación de los universitarios. Ricieri Frondizi y Jorge García también van a indicar estos 4 grupos hasta los años 70. ¿Sí? Y la denominación de los patriarcas, ¿sí? Van a ir situando en distintas épocas. ¿Sí? Citando el momento cumbre en 1914, 1915 más o menos. La de los forjadores en el 29, y la de los nacidos en 1910, ¿sí? Se van a denominar generación intermedia o jóvenes. Y así, bueno, todos van haciendo, digamos, como un análisis cronológico de las generaciones que van surgiendo. Luis Martínez Gómez indica como rasgo específico del pensamiento filosófico latinoamericano, ¿sí? Cuando habla de una primera generación en torno a 1914. ¿Sí? Va a hablar de una torsión reflexiva sobre su propio pensamiento y sobre su propio ser. ¿Sí? Como que esto a él le generó un cambio también. La segunda generación la va a situar en el año 29, con la influencia de españoles, no es trasterrados, ¿sí? Se utiliza esta palabra, como José Gaos. ¿Escucharon hablar alguna vez de José Gaos? Después vamos a tener una generación siguiente a esta, donde está Sea y Gauss juntos, digamos Leopoldo Sea. Este sí lo habrán escuchado más, porque es el que sitúa, digamos, como ya en los años 70, como el iniciador, si se quiere, de la filosofía de la liberación. Eduardo Nicol, un filósofo español trasterrado también, ¿sí? Tiene un libro que se llama El problema de la filosofía hispánica. ¿Sí? Desde una óptica centrada, sobre todo, en la influencia de la filosofía y de los filósofos españoles en Hispanoamérica. Y de forma especial, él va a hacer hincapié en México. ¿Sí? Ahí estamos teniendo, él va a hablar de 3 generaciones. ¿Sí? La primera que va a recibir una influencia de Ortega, de Ortega y Gasset. La segunda, de los exiliados republicanos, que en especial de Gauss, y una tercera generación constituida por discípulos de esta gente exiliada. Entonces, todo esto va, digamos, haciendo la influencia mexicana, y donde después eso también se va, ¿cómo decirlo? Se va comunicando, ¿sí? Entonces, podríamos organizar hasta 6 generaciones, ¿sí? Según las fechas que se van apareciendo. Entonces, 1900 podríamos tener la generación de los patriarcas o fundadores, eso lo vamos a ver más adelante también con Dulce. ¿Sí? Ahí alguien está entrando, ahí está. Y, bueno, decía, la generación de los fundadores, 1900, ¿sí? Sí, de los patriarcas, y configurada por los uruguayos, Rodó y Ferreira. Y por el argentino, que ustedes quieren tanto, José Ingenieros, que es, si bien un positivista tardío, ¿sí? Está también, digamos, en este grupo.
la generación de 1915, 1916, que compartía con la anterior, la de los patriarcas o fundadores, ¿sí? Esta misma denominación, se configura en torno a 3 núcleos de producción filosófica. Tenemos México, ¿sí? Con Caso y Vasconcelos, Argentina con Alejandro Con y Alberini, y en Perú tenemos a Mariátegui, ¿sí? Este grupo es importante, aunque a diferencia, la diferencia se ve enseguida porque tienen núcleos distintos, ¿sí? Según la influencia de 2 filósofos, Ortega y Gasset y Unamuno, ¿sí? Que fueron influenciando a un grupo y a otro de una manera o de otra. En 1927, 1929, tenemos la generación denominada de los forjadores. Ahí tenemos a Samuel Ramos en México, Francisco Romero acá en Argentina, y la presencia de exiliados republicanos españoles les fue fundamental a México y especialmente también a la Argentina. ¿Sí? En esa época, acuérdense que los españoles estaban buscando otros puertos necesariamente. En 1939, 1940, ¿sí? Tenemos la generación que algunos llaman la generación del 45, que están constituidas por los que nacieron en torno a 1910, ¿sí? Y compuesta por Leopoldo Sea, Salazar Bondi, Miro Quesada, García Maínez, ¿sí? Entre otros. Esperen que alguien más entra. Ahí está. Después, en 1960, tenemos la generación que se caracteriza por un mayor número de pensadores, ¿sí? Que están, digamos, adscritos a distintas escuelas y líneas de pensamiento, y en segundo lugar, por ser la generación que da a luz a la filosofía de la liberación. ¿Sí? En este sentido, vemos cómo se va dando como una vuelta de tuerca, ¿sí? Al surgimiento especial de algunos filósofos de renombre de la generación anterior, y por ejemplo, Leopoldo Sea y Salazar Bondi. Y la última generación, ¿sí? La sexta, sería la de la generación de los años 75, 80, ¿sí? Que se va a caracterizar especialmente por repensar la filosofía de la liberación desde nuevos principios, ¿sí? Una filosofía latinoamericana en diálogo intercultural, ¿sí? Tanto con la filosofía europea y norteamericana como con la que está empezando a hacerse en otras regiones denominadas tercermundistas, como Asia, África, ¿sí? Después va a aparecer todo el tema de la filosofía decolonial y todo como desprendimiento, si se quiere, ¿sí? De esta filosofía tercermundista. ¿Sí? Entonces, así un panorama general, ¿para qué? Para mostrar sobre todas las cosas que en América, ¿sí? En América Latina, en este caso, se va dando distintos intentos a partir de una nueva matriz cultural. O sea, los intentos filosóficos o de pensamiento filosófico están directamente ligados a la cultura, ¿sí? Y a la intervención cultural, ¿sí? Como va a decir después, ¿cómo se llama? De la filosofía de la liberación, ahora no sale. Dussel, ¿sí? Como va a decir Dussel, no es lo mismo hacer filosofía sentado al lado de una estufa con los pies calientes en Europa, ¿sí? Que hacer filosofía cuando tenés a la policía controlándote desde la ventana, ¿sí? Son dos cosas totalmente diferentes. Por supuesto que la regla del método le iba a salir muy bien a Descartes, ¿sí? Bien pensada, porque tenía tiempo para escribirla.
pero no va a pasar lo mismo con alguien que esté así, urgido por las necesidades cotidianas, digamos, o coyunturales de la época. O sea, toda la filosofía latinoamericana y argentina fue siempre respuesta a la coyuntura. ¿Sí? Va surgiendo a partir de las necesidades. Y también está especialmente ligada a la literatura. O sea, por eso el planteamiento de la primera clase, ¿sí? Si es pensamiento solamente, si pensamiento es equiparable a filosofía, si podemos estar hablando a un mismo nivel que la filosofía europea con la filosofía latinoamericana de Argentina. Son planteos que surgen a partir de que de las mismas génesis, ¿sí? de estos problemas, si se quiere. Y aquí se dio en América, ya lo había adelantado Dulce la otra vez, el tema de el mestizaje cultural que se fue dando. ¿Sí? Digo, nosotros mismos todos somos fruto de ese mestizaje, de esa mezcla, ¿sí? de culturas que se dio únicamente o mayormente aquí en estas regiones. Y esto fue generando algo que se denomina una nueva matriz cultural. ¿Sí? Una nueva matriz cultural. Esto hace, ¿sí? que tengamos esta idea de querer mantener algo de Europa, pero sin embargo sabemos de aquí. Tenemos cosas muy nuestras, ¿sí? Y cuando vamos allá, somos argentinos, o somos latinoamericanos, o somos sudacas, como quieran, ¿sí? O somos brazucas, o somos paraguas. Bueno, eso si venimos acá también pasa a los brasileños y a los paraguayos. Ahora, entonces, la nueva matriz cultural va posibilitando que se haga una hermenéutica diferente. ¿Sí? O sea, ¿qué es hacer una hermenéutica diferente? Es pararnos desde un lugar distinto al ya acostumbrado, ¿sí? Para poder interpretar no solo intelectualmente el texto, sino también ir más allá y leer el texto del mundo, por decirlo así, ¿sí? Con otros horizontes de interpretación. O sea, nuestros horizontes de interpretación cambian al cambiar nuestra matriz cultural. Entonces, ya no somos alemanes, ingleses, franceses, españoles leyendo la realidad, ¿sí? Porque no es esa la realidad, o viendo esta realidad, sino que somos nosotros viendo nuestra realidad y viviendo nuestra propia realidad. ¿Sí? Que no es lo mismo mirar de afuera que estar padeciéndola. No es lo mismo el médico que te analiza, ¿sí? A vos que sentís el dolor, digamos, o vos que sos analizado, vos que le tenés que decir dónde te duele. Entonces, esto va haciendo, ¿sí? Que se vayan posicionando de una manera distinta a la hora de proponer al mundo, ¿sí? El pensamiento. Vamos a ver después el universal situado, por ejemplo, esta expresión que parece contradictoria en sí misma, ¿sí? Pero es proponer desde el fin del mundo, desde cayéndonos del mapa casi, una filosofía que sirva, ¿sí? Para poder leer los acontecimientos también del mundo. O sea, una filosofía que sea de alguna manera universal. ¿Sí? ¿Estamos más o menos? O sea, no es leer a Santo Tomás, ¿sí? O sea, había tomistas. Vamos a ver después las líneas que había. Estaba la filosofía cristiana, que se metió mucho. También acá tenemos la filosofía analítica, tenemos la fenomenología y la hermenéutica, ¿sí? Que se fue metiendo también. Pero a partir de otras categorías. ¿Sí? Va a tener mucha influencia Levinas, ¿sí? Después de Ortega, por ejemplo. ¿Sí? El que introdujo Levinas a la Argentina, el que le presentó Levinas a Dussel, fue el padre Scanone, no Leocatar, el padre Scanone, ¿sí? Es aquel que trae a Levinas. Bueno, la influencia de Heidegger también va a ser muy importante. Aquí, aunque nadie se quiera hacer cargo de quién le trajo a Heidegger acá, pero también fue importante su aporte o su presencia en el pensamiento, ¿sí? Lo mismo va a pasar con Sartre y con otros.
Entonces, es una nueva manera de hacer filosofía. O sea, es pararse desde un lugar diferente. Y lo más actual vamos a tener alguien que lo conoce, porque deben conocerlo, lo habrán escuchado, porque suele venir a la universidad de vez en cuando, que es Mauricio Buchot, con la filosofía, con la hermenéutica analógica. ¿Mm? ¿Lo escucharon alguna vez? Sí, sí, ¿Algo? algo escuchamos, y el año pasado, ¿cómo se llama este hombre? El que daba antes filosofía de las ciencias, que ahora nada más. Eh, Ay, ese, lo nombró en una conferencia cuando habló de la hermenéutica, no sé si se acuerdan. Mm. El padre Sí, cónsulo trabaja con Beucho bastante. Sí, el padre Consuelo también. Es amigote. Claro. bueno, estas amistades filosóficas, ¿sí?, son las que hacen que en Latinoamérica se vaya expandiendo, digamos, ciertas concepciones. Mauricio Buchot lo que propone, ¿sí?, el dominico de raíz, ¿no es cierto?, por lo tanto, tomista también, logra con éxito, ¿sí?, presentar una nueva analogía, una nueva hermenéutica, una nueva manera de leer la realidad. ¿Se acuerdan de qué es analógico, qué es unívoco y qué es equívoco? Ujú. Sí, su respuesta es equívoca, igualmente, pero entonces él va a proponer, ¿sí?, la hermenéutica analógica como una salida, va a decir, al univocismo positivista, ¿sí?, y al equivocismo relativista, ¿sí? O sea, que ayuda, digamos, porque los dos nos conducen, por decirlo así de una manera gráfica, a un callejón sin salida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se sale de un callejón sin salida? Bueno, volviendo por el lugar donde entraste. Esa es la clave para salir. Es cuestión de lógica. Entonces, volver sobre tus pasos. La hermenéutica analógica nos ayuda, dice Buchot, a tomar lo mejor de uno, de la posición univocista, dice él, y de la posición equivocista para, digamos, presentar una opción diferente, superadora, ¿sí?, que nos ayuda, sobre todas las cosas, a interpretar las realidades de otro lado, con otras categorías. ¿Sí? Con otras categorías. Entonces, una categoría que podemos sumarle nosotros es la categoría de nueva matriz cultural. ¿Sí? Nueva matriz cultural. Esta nueva matriz cultural se ve en el arte, por ejemplo. El barroco jesuítico no es el mismo que el barroco europeo. ¿Sí? Las construcciones aquí no son las mismas, digo usted, mire, Buenos Aires, si bien es la pequeña París, ¿sí?, pero por el estilo, pero las construcciones son otras, ¿sí? Inclusive a veces son más grandes, más majestuosas, si se quiere, tienen otras dimensiones. Entonces, el hecho de que estemos aquí, en esta parte del mundo, nos posibilita mirar desde otro lado, o sea, tenemos otra óptica a la hora de analizar inclusive las mismas situaciones, con una realidad mucho más terrible, ¿sí?, con una realidad de pobreza mucho más complicada. Por eso siempre en la filosofía latinoamericana la cuestión del pobre va a estar, en la filosofía de la liberación también, ¿sí?, va a estar ahí. ¿Sí? Entonces después va a aparecer la teología de la liberación también, que lo habrán escuchado hablar y que tuvo mucho éxito en algún lugar, ¿sí?, o mucho desarrollo. Y ahora está así como silenciada, porque tomó categorías dialécticas y se quedó en la dialéctica hegeliana, la terminó consumiendo. ¿Sí? A veces el gran problema de la filosofía, sobre todo de la nuestra, es entrar en este juego dialéctico, ¿sí?, como de anulación de la otra. ¿Para qué? Para llegar a una superación que termina siendo anulación de todo. Entonces, aparecerá dos posturas también, ¿sí? Una que va adoptando como adopcionista, digamos, y tiene otro nombre, ya lo vamos a ver más adelante, que asume la filosofía europea y repiensa la cosa. Y dice,
o sea, que yo esté repensando filosofía europea ya hace que eso sea diferente. ¿Sí? O sea, porque no es el mismo europeo que piensa, soy yo que pienso desde otro lado, por lo tanto, resignifico. ¿Sí? Otros van a decir, con una actitud más activa, le denominan, sí que es posible hacer algo nuevo y algo diferente. O sea, que tenemos que desde aquí hacer algo diferente, novedoso, ¿para qué? Para distinguirnos. Entonces va a haber un problema, pero va a haber un problema sobre todas las cosas de visiones. ¿Sí? Y va a haber un problema también a veces de autoestima en nuestros pensadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decían, no estamos a la altura de los grandes pensadores europeos. Vieron que uno de los problemas que tiene Latinoamérica es el problema de la autoestima. O sea, nuestros pueblos son de baja autoestima. O sea, digo nuestros pueblos para no decir, ¿sí? Profe, perdón, prendo la cámara un cachito, la corto pues se me corta mucho y si no empiezo a escuchar todo. No sé, cuando recién decías esto de como que integra, digamos, la filosofía europea, pero desde una visión, digamos, local, bueno, latinoamericana, me hizo acordar mucho, digamos, recién cuando lo ibas hablando, a la comunidad organizada de Bueno, Perón. Pero ahí no hay una visión, digamos, rupturista, o sea, ni rupturista ni antagónica, digamos, sino no, una visión de tomar, digamos, la herencia y también lo actual, digamos, porque en ese momento, digamos, habla de cosas contemporáneas, pero decir, bueno, pero aquí en este lugar, o sea, esto se aplica o se puede ver de esta manera, ¿no? Digamos, no sé, me parece que es una visión bastante conciliadora, sí, claro, son dos con opciones. autoestima. Una es esa, y la otra es decir, bueno, no hacemos una cosa nueva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el problema era, los europeos decían, en América hay pensamiento, hay filosofía, o sea, son capaces de pensar algo más de lo que ya se pensó, o sea, con esta categoría de autosuficiencia, ¿sí? Europea. Entonces, eh, pero es un problema de ellos, no es un problema nuestro. ¿Sí? O sea, es como una relación tóxica, digamos, ¿sí? Con Europa, por decirlo de alguna manera, porque te quiere poner su problema, su conflicto, a vos, y vos no tenés ese conflicto. O sea, el problema no es si nosotros podemos pensar o no, nosotros sabemos que podemos hacerlo, de hecho, lo hacemos. ¿Sí? Ahora, los que dudan de eso son ellos, no nosotros, pero a veces eso se traspasó, ¿sí? Se traspasó a la hora de nuestra organización de pensamiento, digamos. ¿Sí? Y esto pasa hasta hoy. ¿Sí? Si viene alguien de otro lado a darnos una charla, ¿sí? O sea, todos lo seguimos, lo hacemos. Por ejemplo, nosotros no tenemos reyes, ¿sí? Hemos tenido virreyes, en todo caso, ¿sí? En nuestras tierras. Ahora, piensen cuando pasa algo en la realeza, siglo XXI. ¿Sí? Páginas y páginas de diarios impresos y de diarios digitales, horas y horas de programas televisivos, ¿sí? Hablando de la realeza en la Argentina, en Latinoamérica, ¿sí? Donde no tenemos eso. O sea, como que hay, digamos, una idealización inclusive, ¿sí? A la hora de pensar o de verlo. O sea, yo no sé, porque si nosotros queremos ser como ellos y tenemos esa experiencia así de añoranza por algo que nunca tuvimos, extrañamos lo que nunca fuimos. ¿Sí? Sí, bueno, claro, la revista Caras, ¿sí? Con la hija de Máxima Gorda. Los problemas casi, ¿cómo se dice?, de relaciones bilaterales que hubieron. ¿Sí? Entonces, es para pensarlo. La serie también, ¿sí? En Netflix pasa lo mismo, porque fue tendencia en Argentina. Lo que comemos, lo que bebemos, sí, o más
o menos bien, ¿cierto? Pero, entonces, la filosofía fue teniendo sus vueltas, ¿sí? Fue teniendo sus vueltas. ¿Sí? La manera de hacer filosofía aquí fue diferente a la de hacer filosofía en Europa. Si bien somos, así como somos herederos de Europa, o sea, hemos venido de allá, y muchos, padres, abuelos y antes, ¿sí? O sea, también tenemos una estructura de pensamiento. Tenemos una estructura de pensamiento que también nos fue dada, ¿sí? O sea, que se puede pensar de otra manera y probablemente sí, pero a veces no la sabemos. O sea, no sabe. ¿Se puede hacer de otra manera? Sí, pero ¿cómo? O sea, hay que rechazar todo, hay que aceptar todo y redefinirlo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Sí? Desde nuestra constitución como naciones latinoamericanas fueron diferentes. Si pensamos en la constitución de los estados europeos, ¿sí? O sea, los estados europeos se organizaron por sobreabundancia, ¿sí? El estado prusiano, demás, veamos los otros, ¿sí? Se organizaron por sobreabundancia para poder defenderse mejor, ¿sí? Distintos reinos se unían y demás. Ahora, nosotros no, ¿sí? O sea, nuestros pueblos nacieron pobres, devastados, a partir de la guerra civil, ¿sí? Y a partir de ahí nos fuimos constituyendo pueblos, ciudades, naciones, ¿sí? O sea, tuvimos como nacimientos totalmente diferentes, si se quiere. Entonces, a partir de esa diferencia también, por supuesto, nuestra manera de ser, ¿sí? Es diferente. Nuestra manera de pensar y de sentir la realidad es diferente. Por eso, la filosofía latinoamericana, la argentina también, siempre está pendiente, digamos, de las necesidades sociales. ¿Sí? Cuando hablabas hoy, por ejemplo, de la comunidad organizada, tenemos que pensarlo a Perón a veces, ¿sí? Perón, podríamos decir que fue, por un montón de razones, ¿sí? Pero filosóficamente, alguien que dio unidad a un pueblo, ¿sí? O sea, sin caer en estar de acuerdo políticamente o no, ¿sí? O sea, podemos decir que así, de una manera medio exagerada, si se quiere, ¿sí? Que Perón refundó la Argentina, ¿sí? En un momento complejo. O sea, ¿por qué? Porque dio unidad a un pueblo, ¿sí? Entonces, más allá de lo que es el peronismo, ¿sí? Es otra cosa. Sí, perdón, y también está el tema del rescate de la tradición, o sea, como esto de la unidad, pero con la identidad, digamos, no como una especie de nueva, o sea, no como una creación de algo distinto, sino como fundar la unidad en la Por eso, tradición. como una refundación, ¿sí? O sea, cuando hablamos de refundaciones, tomamos lo que estamos, lo que tenemos, y lo ponemos en valor profundizando aquellas cosas que nos unen sobre todo. O sea, por eso, Perón fue en un momento de nuestra historia alguien que dio unidad, ¿sí? Entonces, sí, exactamente, eso. Bien, Camila, ahora te entiendo. María dice, estoy afirmando. ¿Qué estás afirmando? Estamos hablando de la hija de Máxima. Rafael leyó Porque tarde el está chat y me gorda vino y a cara pelear. hizo un artículo. Me van a Me quiso matar, decir me que estoy van a matar. desactualizada y yo había tirado el tema de Y conversación. yo Mira, pensé que mi Rafael, ¿de quién te burlaste? O sea, hay alguien más lento que mi internet. No, pasa que Es una buena manera de ponerlo, profesor. María normalmente, o sea, suele suceder que María no está muy actualizado con las noticias. O sea, es como que todo el mundo está hablando, no sé, de la reforma judicial y típica pregunta de María, ¿pero qué reforma judicial? ¿Qué es eso? O sea, no se enteró que está todo el país. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien me cuentan qué pasó? Y vos no Classic sabés, María. esta cara, por el que no se enteró, puso de tapa de su revista una foto de la hija de Máxima y dijo, luce orgullosa su look extra size, y se armó un quilombo tremendo en todos lados. Es que además era muy pedorra toda la cosa, o sea, era horrible lo que decían.
O sea, la Bueno, mina Pero Entonces, tiene digamos. millones de euros, ¿entendés? Tipo una vida hecha, qué sé yo. Mira si le va a importar lo que diga la revista Cara de que está gorda. O sea, Y bueno, pero hay gente que sí le importa. Eso es lo peor. ¿Sí? ¿Mm? ¿Sí? Entonces, el tema es ese. Viste que estamos siempre mirando a los otros. O sea, por eso decía, lo que hizo Perón, ¿sí? Dulce va a hablar mucho mejor después de esto, pero es poder encontrar los mojones de nuestra identidad para poder nosotros ubicarnos allí. ¿Sí? Entonces, esto hace, Rafa, sonaste. ¿Mm? Sí. Entonces, digo, esto es importante no solo pensarlo, sino también verlo en el contexto. ¿Sí? Hoy es algo que por ahí ya está superado, ¿sí? Pero fue una pelea encarnizada, si podemos pensar o no. ¿Qué dicen los otros de nosotros? ¿Sí? ¿Qué se habla? Digo, piensen en esto, yo creo que les dije una vez, viene alguien de otro lado, de otro país del mundo, Europa, ¿sí? De la Europa, como le dicen, y la primera pregunta, o sea, hay dos preguntas que se le hacen, no importa si es recién bajó del avión, no importa. Pero son dos preguntas que le hacemos, es llamativo, ¿sí? Dice, ¿te gusta la Argentina? ¿Sí? Y la segunda pregunta, el orden puede variar, ¿sí? Es, ¿qué dicen de nosotros allá? ¿Qué se dice de nosotros allá? El único que preguntó qué se dice de mí fue Jesús y lo leímos el domingo. ¿Sí? Y difícilmente se hable también de nosotros como de él. Ahora, pero eso, como que esa tensión seguimos teniendo. ¿Mm? Seguimos teniendo. ¿Sí? O sea, este tiene que ser un lugar lindo, agradable, que todos se sientan bien, bien recibidos, bienvenidos, ¿sí? Pero después también tenemos que saber qué se dice del otro lado. ¿Sí? Y parece que lo que se dice allá es mucho más importante de lo que nosotros vivimos acá. Bueno, esto fue una tensión muy grande en su momento. Hoy sigue siendo quizás no tanto. O quizás ya lo tenemos como incorporado, entonces no es que no nos cuestionamos. ¿Sí? Pero a la hora del pensamiento fue un problema. O sea, no es lo mismo recibirse del ICE. Piensen hasta eso. O sea, no es lo mismo estudiar acá en Buenos Aires o en cualquier lugar del país, ¿sí? Que venir con un título, el mismo título, ¿sí? De Europa. No es lo mismo. ¿Sí? Entonces, digo, hasta eso, no dice, porque no estudió, qué sé yo, ¿sí? En otra universidad, estudió allá, qué sé yo, y vos, no, yo estudié ahí en la UNSTA. ¿Sí? Y hasta a veces hay como cierto pudor a la hora de decirlo, ¿sí? No, porque él estudió allá. O sea, ese es el tema. O sea, ¿qué nos hace mejores o peores o qué les hace a los otros? ¿En qué lugar los ponemos nosotros a los otros? Pero para saber en qué lugar ponemos al otro, tenemos que saber qué lugar ocupamos. ¿Dónde estamos parados? ¿Sí? Que eso es una cuestión importantísima, ¿sí? Y es el gran dilema de la filosofía latinoamericana y argentina. ¿Dónde estamos? Por esto esta idea del universal situado es fundamental. ¿Sí? Entonces, Casalla y otros que van a proponer esta idea. ¿Sí? Entonces, todos estos pensadores que fuimos viendo así como por generaciones intentaron desmarcarse del positivismo y después fueron tomando otras realidades, otros pensamientos, ¿sí? Otras corrientes. ¿Sí? Por decirle, la corriente marxista o el marxismo tuvo al menos 6 variantes en Latinoamérica. 6 variantes. ¿Sí? Lo cual no es poca cosa. ¿Sí? Entonces, y así podemos seguir con otras corrientes. Y entonces, este primer acercamiento
¿sí? ¿Es para qué? Miremos la tapa de caras. Miremos, ¿sí? No hay problema, Este es ¿sí? tu momento, Mary. Sí. Si usa o no su look XL, ¿sí? No pasa nada. Pero no puede hacernos eso entrar en crisis a nosotros, ¿entiende? Porque nuestras crisis van por otro lado. ¿Sí? Profe, no sé si leíste, hay un politólogo que se llama Francisco de Santibáñez, que habla del conservadurismo popular. No sé si lo leíste. No. Me parece que es interesante. De hecho, yo encargué el libro, todavía no lo leí, pero justamente habla, o sea, y de hecho pone a como América en el centro, bueno, él es argentino, y analiza mucho el fenómeno de Trump, de Bolsonaro, digamos, y lo que está pasando en general en la región y todo lo demás. Y justamente habla como de esta identidad, digamos, eh, popular, pero popular en el sentido, digamos, propio de la palabra, ¿no? Digamos, Ujú. bueno, quizás los sectores trabajadores y qué sé yo, sobre todo de América, cómo están, digamos, de alguna manera resignificando la identidad política, ¿no? Que se identifican con gobiernos no progresistas y que yo, o sea, con la socialdemocracia europea no va en América, y digamos, sería como el declive que se va viendo como en lo político. Me parece que es interesante y como que va en esta línea, después cuando lo lea en todo caso, Ujú. no sé, lo comento después, pero Sí. me parece que es interesante, ¿no? Porque Vale, se ve, yo tarea creo que para se el ve hogar, sobre todo. Camila. Léelo y nos lo comentas. Pues está bueno esto, ¿sí? Porque muchos van haciendo desde distintos ámbitos, o sea, no solo filósofos, ¿sí? Si nosotros vemos, los que fuimos estudiando, eran además filósofos, o considerados filósofos, ¿sí? Pero eran escritores, eran políticos, eran abogados, ¿sí? Eran médicos, ¿sí? Bueno, en esta línea también eso, ¿no? O sea, estas aportaciones ayudan a la amplitud, digamos, del pensamiento latinoamericano y argentino. Piensen en el mapa mundi. ¿Tienen la idea del mapa mundi? ¿O no? ¿Sí? Entonces, un mapa mundi, ¿qué es lo que vemos? Apenas lo vemos. ¿Qué es el centro? Europa. Europa está en el centro. Y ese centro es mucho más grande que lo otro. ¿Sí? O sea, África está ahí cayéndose, digamos, es ¿sí? El conito del helado. Entonces, ¿sí? Pero o sea, lo que se ve más es Europa. Vean, busquen después un mapa mundi chino. O sea, para ver cómo es una convención. O sea, nosotros estudiamos con un mapa que tiene por centro Europa. ¿Sí? Mapa mundi chino. El centro del mundo es China, que es más grande, y después está el otro. Europa está para un lado y América está para el otro. ¿Sí? Porque es como se ven ellos. Hay un mapa también, mapa mundi, donde América está en el medio, ¿sí? Europa y China a los costados. ¿Sí? Ya lo dijo Mirta, ¿cierto? Bueno, ella pertenece a la generación de los patriarcas. ¿Sí? Es muy probable. Es una fuente no oficial, pero Mirta debe sí, a la generación de los patriarcas del 1900. Entonces, ese es el tema, cómo nos vemos nosotros. ¿Sí? A la hora de estudiar, también estudiamos de esta manera el mundo. ¿Sí? Nosotros estamos de este lado del mundo y después de nosotros no hay nada. ¿Sí? Tenemos que ir para donde está el mundo. Nosotros estamos al fin del mundo. Entonces, por eso es bueno comparar estas concepciones, el mapa mundi, ¿sí? Chino, el europeo y hay uno americano. ¿Sí? Después hay uno que, yo no me acuerdo quién fue, pero un astronauta o una de las naves, no sé qué, que andan por ahí últimamente, sacó una foto de la Tierra y estaba el mundo invertido. ¿Sí? O sea, el norte era el sur, o sea, se dan cuenta, Arjona tiene razón, ¿sí? Si el norte fuera el sur. Entonces, estas convenciones, ¿sí? Sí, incluso
En Australia, me parece, estudian mucho el mapa al revés. Sí, Por ejemplo, ven el mapa como si fuera dado vuelta, como decís vos, la foto exactamente. esa. Están con ese, pero por eso, o sea, estas convenciones, ¿quiénes lo decidieron? O sea, ¿fuimos parte de esa decisión o simplemente la tomamos como algo natural? ¿Sí? Y por eso digo, ¿cómo nos pensamos? ¿Y qué pensamos cuando nos pensamos? Entonces, a la hora de hacer filosofía, estas son cuestiones importantes también. ¿Sí? Por eso, digo, nuestros autores, bueno, después con todas las corrientes de corte decoloniales o descoloniales, ¿sí? También van con esto. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque tenemos la colonialidad, sí, digo bien, del saber, del ser y del pensar. Son tres aspectos en los cuales somos colonizados. Entonces, ¿cómo decolonizamos? ¿Sí? El ser, el saber y el pensar. Entonces, esto va haciendo que se genere una crisis en el mejor sentido de la palabra, ¿sí? Que nos ayude a dar un paso superador, y si no nos ayuda a dar un paso superador, que por lo menos nos ayuda a dar un paso, un primer paso. Acuérdense cuando uno está embretado, digamos, en un lugar complejo, en un problema, hay que dar un paso. El primer paso no nos lleva donde queremos ir, pero nos saca del lugar donde estamos, que a veces ya es una gran cosa, ¿sí? Entonces, a veces es mucho más fácil, digamos, el ser colonizados, y por más que no nos digan cómo tenemos que pensar y ser, lo aceptamos, ¿sí? Porque es mucho más simple. Digo, pero si nos damos cuenta de que de la colonización igual se sigue dando, ¿sí? Entonces digo, ¿cómo? No sé si nos desmarcamos de eso, pero ¿cómo vamos tomando conciencia de esa realidad? Y el ser consciente, ¿sí? Ya nos pone ante una situación diferente, ¿sí? Ya no es lo mismo, ¿sí? Ya no es lo mismo. Entonces, esto es el camino que hay que ir haciendo. Por eso, la filosofía latinoamericana y argentina, ¿sí? Está siempre, digamos, replanteándose, como que refundándose, como que empezando, ¿sí? Porque siempre hay una arista que fue quedando de lado. Por ejemplo, ahora tenemos Dussel. ¿Lo escucharon a Dussel? ¿Lo leyeron alguna vez? ¿O se cortó? Hola, hola. Sí, se cortó, profesor. Se Bueno, está ¿lo cortando mucho. leyeron a Vamos, la Dussel pregunta. alguna vez? ¿Algo? No, nada. Nada. No. ¿Sí? Bueno, él va haciendo, ¿sí? Uno de los padres de la filosofía de la liberación, ¿sí? Junto con Escanone, que después, bueno, se pelean, cosas que pasan, unos intelectuales. Él va haciendo, digamos, toda una lógica diferente a la hora de pensar la filosofía. Por ejemplo, él había hecho un programa de filosofía, esto lo va a ver después, Dulce lo va a explicar mejor, ella es especialista en Dussel. Había hecho un programa de filosofía, ¿sí? Para estudiar, no como se estudia, digamos, la filosofía normal de la antigüedad hasta ahora, sino que él planteaba como nuestras raíces filosóficas las filosofías indígenas, ¿sí? Precolombinas, colombinas y después lo otro. Y después entrábamos recién, digamos, en la lógica, ¿sí? De la filosofía griega y todas sus vertientes, o posteriores vertientes. Que de hecho, cuando él fue rector o decano de la Universidad de México, no lo hizo, lo cual es una cosa llamativa.
sea, ¿por qué no llevó adelante su propuesta? Esto es algo para investigarlo también, antes de que se muera. Porque nosotros hacemos filosofía de gente muerta, ¿sí? Murió Scannone y ahora todo el mundo habla de Scannone, ¿sí? Y hay conferencias de Scannone y qué sé yo, ¿sí? O sea, cuando a ustedes les pase la muerte, entonces también hablaremos de ustedes. ¿Mm? ¿Sí? Pero el mientras tanto es el tema. Bien. ¿Vieron cómo se va ramificando la cosa y parece así, uno lo puede hablar, parece una charla de café? Pero sin embargo, los problemas profundos que toca la filosofía latinoamericana son también problemas que van tocando a las sociedades nuestras. Muy, digamos, metidos en el sentir del pueblo, ¿sí? Por eso a veces cuando se piensa la filosofía latinoamericana o argentina, se la piensa, digamos, con categorías marxistas, y a veces no tiene que ver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habla de la sociedad, habla de las injusticias, habla del pobre, ¿sí? Y demás. Se va como confundiendo la cuestión. Yo no sé qué le da risa a Rafa. No quiero saber. No, tal vez quieres saber. Me da risa porque yo soy así como está Caras Europa, bueno, también nosotros para apropiarnos y hacer lo propio hemos hecho un Caras de la Latín y cosas así. Y yo soy el director de esa revista, entonces, nada, me está llegando información fresca en paralelo, pero no puedo dar más datos por ahora. No, está bien, está bien. Por eso, no quería saber. No, yo sí. Larga chisme. María puso cara de culpable. No hay tal chisme. Te hablé por privado, sonaste, olvídate. Posta, no hay tal chisme, no me hables. Así que, entonces, esa es la dinámica, es la misma dinámica. Lo que ustedes van haciendo ahí, ¿sí? Es lo que se intentó hacer, digamos, desde la filosofía. Yo definitivamente soy Latinoamérica. ¿Sí? A ver, este perfil judío no miente. ¿Sí? Entonces, bueno, el de unos cuantos, ¿sí? Rafa, pero el tema es eso, o sea, ¿dónde está nuestro sentir? ¿Sí? ¿Dónde está nuestro sentir? ¿Dónde está nuestro pensar? ¿Dónde está nuestro ser? Ese es el tema. Es el gran tema, digamos, de la filosofía que intentamos hacer. Por eso, si bien en la materia hacemos como una historia de las ideas, ¿sí? Así cronológica, también se puede separarla por problemas, ¿sí? O sea, por distintas problemáticas, que es otra mirada de ver la misma, otra manera de ver la misma realidad. O se puede hacer desde una concepción fenomenológica, ¿sí? O desde una concepción hermenéutica también, ¿sí? Tomando problemas hermenéuticos, ¿sí? O concepciones hermenéuticas diferentes. Bien, entonces, esto es un primer acercamiento, ¿sí? A la primera mitad del siglo XX. ¿Sí? Si bien nombramos hasta el 70, pero no vamos a entrar ahí, ¿sí? Ver esta dimensión que ayuda a ver cómo se va haciendo el pensar. Yo ahora les voy a mandar al WhatsApp el material, ¿sí? Entonces, para que tengan también estos materiales y por ahí después del Angelus, después de ponerse al día con Moodle, puedan leerlo, ¿sí? Mientras toman el café. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, sí, 1000 páginas no es tan largo. Se lee así fácil. Además, ustedes leen ¿cuánto? 45 páginas por hora. Promedio. No todos somos Cami Simón. No, y además, seguro, si le sacamos el índice, la introducción y algún prefacio, quedan 970, así que no debe ser tanto.
Las notas no se leen y se leen diagonal, y ahí ya está, listo. Todas las claves para leer. Cuando una página tiene muchas notas, es como que te alegra. A veces las notas son muy importantes. Claro, por eso hay tantas. Son necesarias. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, yo Comentario, al principio estaba cuestión. medio mareada, pero después entendí de qué estábamos hablando, así que bien. Suele producir esto. Sí. Así que bueno, igual voy a subir esto al aula virtual y les voy a enviar el material. ¿Sí? ¿Ok? Entonces tómense un recreíto. Dale. Entra, María, fíjate ahí en el buscador, pone caras, ¿sí? Ponete al No, tanto. ahora me preocupa un poco más que las caras de Rafael. ¿Sí? Difaman. Y bueno. Hay que ver, porque ¿difaman o faman? Espera, estamos terminando y entró César, que acaba de venir de jugar un partidito de fútbol. No cualquiera, ¿eh? Podés creer. Con la remera de Paraguay se vino después del partidito de fútbol con los obreros. Ahora, ¿cuánta maldad hay en tu expresión? Defendete, Jerónimo, no César. escuchaste nada de la clase, Jerónimo. Prende la cámara, aprende el micrófono, César. Creo Es que que ya se estamos. acostumbra. pero Digo, bueno. está César, así que ya estamos todos, podemos dar por concluida la clase. Bien. ¿Les parece? Entonces les mando el material ahora al WhatsApp y cualquier consulta, lean el capítulo 6 y lo que sigue. ¿Sí? Así que bueno. Y se me cuidan, por favor. Nada de andar contagiándose por ahí y todas esas cosas. Gracias, profe, igualmente. Buenísimo. Nos vemos. Gracias, profesor. Chao, chao. Chao, gracias, luego. profesor. Nos vemos. Chao. Buenas tardes. Marco, gracias. Chao, chao.